Buen día. Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo andan? Bueno, buen día, Antonella. Sí, disculpas por el jueves pasado, pero no hubo luz en toda la zona. Ni siquiera había señal de celular, así que no pude ni siquiera avisar. Bueno, hoy hablé con Ricardo. Me dijo que hoy hagamos la última clase porque no va a tomar un tercer parcial. Va a tomar una monografía que no sé bien en qué consiste, no vi las consignas yo, pero bueno, yo tenía pensado seguir con la práctica de corriente alterna, que es la última que estamos viendo. Me dijo que haga eso hasta donde llegue y, y ahí terminamos. Entonces, si les parece, hagamos eso. El segundo parcial, cómo anduvo? ¿Les fue bien? ¿Fue difícil? ¿Cómo les fue? Por lo menos a mí no me fue complicado. Sí había un punto que era más teórico y que quizás fue el que nos dejó a mitad de carrera a todos, a la mayoría. Pero sí fue, en general, creo que fue bien el parcial. Eran ejercicios que los que estuvimos resolviendo los parciales anteriores eran parecidos a esos, entonces se resolvía medianamente sencillos. Me parece bien, sí, es común eso que tome algo muy sencillo y algún ejercicio por ahí que se va de cauce. Siempre es común en los parciales de Ricardo, así que puede pasar esto que me están diciendo. Sí, pero bueno, eh, si decís que no fue tan difícil, esperemos que haya ido bien. Bien. Bueno, entonces vamos a mostrar. Bueno, corriente alterna, vamos a ver, hay muchas fórmulas acá. Es un tema que al principio no se entiende mucho y después se dan cuenta que es sumamente mecánico y terminan pidiendo que tomen esto, porque es simplemente aplicar fórmulas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Lo que vamos a resolver son circuitos en los que tenemos tres componentes en serie con la batería. RLC, una resistencia, una bobina o un inductor, es lo mismo, y un capacitor. En cualquier orden, pero tienen que estar en serie, con una batería. Esta viborita que dibujamos ahí es el símbolo de una batería de corriente alterna. Eso quiere decir que el voltaje va variando en el tiempo. Si el voltaje varía en el tiempo, la corriente que circula también va a variar en el tiempo. Eso es una corriente alterna. No tenemos una corriente continua, como las pilas, por ejemplo, que dan una corriente continua. Y tenemos un voltaje en cada uno de los componentes del circuito. Un voltaje en la resistencia, un voltaje en la bobina, V sub L, y un voltaje en el capacitor. En los tres casos, dependiendo del tiempo, porque el voltaje en esos tres elementos también va a cambiar en función del tiempo, no va a ser fijo, ¿sí? Va a oscilar. Este tipo de corriente alterna es la que tenemos en la red domiciliaria. En la red domiciliaria nosotros tenemos corriente alterna con una frecuencia de 50 o 60 Hz. Entonces, el voltaje lo podemos escribir como una cosa así. El voltaje va a ser una función, en este caso una función periódica, podemos usar seno o coseno, ¿sí? Una amplitud por una frecuencia. Esa omega es la frecuencia angular, ¿sí? 2pi sobre el periodo, y un ángulo de fase. A su vez, la corriente que va a circular en el circuito también va a ser una corriente alterna. Esto quiere decir alterna, ¿no? Que no tiene siempre el mismo valor. Cambia, en este caso, con la misma frecuencia, el mismo omega que el voltaje, pero con otra fase. Fíjense que la corriente no le adjudicamos una fase de cero. Y el voltaje, podemos decir que está adelantado en una fase phi
respecto a la corriente. ¿Cómo se interpreta con los dedos esto de la fase? Bueno, fíjense, si la corriente es una cosa que oscila, tiene un máximo, tiene un mínimo, y el voltaje también es una cosa que oscila con su máximo y con su mínimo, al estar desfasados, una cantidad phi, cuando la corriente alcanza su máximo, el voltaje todavía no está en su máximo. Eso quiere decir que están desfasados. ¿Sí? Después de un tiempo phi, un ángulo phi, el voltaje alcanza su máximo. ¿Sí? No alcanzan el máximo al mismo tiempo, podemos decir, salvo que la fase sea cero. ¿Sí? Que el ángulo de fase sea cero, ahí implicaría que ambos alcanzan el máximo al mismo tiempo. Esto pasa si tuviéramos solamente una resistencia. Ahora vamos a ver. Bien. Y es habitual representar los voltajes en cada uno de estos elementos con un diagrama de fasores. Esto es así. Por convención se considera que la corriente tiene fase cero, la dibujamos en el eje X, y el voltaje en la resistencia tiene la misma fase que la corriente, cero. Estoy pensando que quizás sería conveniente primero verlo en ecuaciones y ahora lo vemos en el diagrama. Así como tenemos una fórmula para el voltaje en la fuente y para la corriente, tenemos una fórmula para el voltaje en cada uno de los elementos que intervienen en el circuito. ¿Cómo se escribe el voltaje en la resistencia? Miren, se escribe como una amplitud, VR, por seno de la misma frecuencia, pero con fase cero. O sea, fíjense que la corriente va a estar en fase con el voltaje en la resistencia. Quiere decir esto que cuando la corriente sea máxima, el voltaje en la resistencia también va a ser máximo. Fíjense el voltaje ahora en la bobina, en el inductor. Es una amplitud con la misma frecuencia, pero desfasado pi sobre 2 respecto a la corriente. O sea que cuando la corriente sea máxima, en la bobina no vamos a ver si está desfasado pi sobre 2, va a ser 0 justamente. ¿Sí? Hay un desfase de pi sobre 2 respecto a la corriente máxima y al voltaje en la bobina. Y fíjense que el voltaje en el capacitor es lo mismo. Una amplitud, la misma frecuencia, pero desfasado menos pi sobre 2. ¿Sí? Cuando en la resistencia haya voltaje máximo, en el capacitor también va a haber voltaje cero. ¿Sí? Y la bobina y el capacitor están desfasados entre sí 180 grados, pi. Entonces, esto es lo que se representa, las fases, esta diferencia de fases que hay entre voltaje en resistencia, bobina y capacitor, es lo que se representa en el diagrama de fasores. Vamos a ver que esto lo van a ver en los ejercicios. Por convención se toma, por ejemplo, el voltaje en la resistencia con fase cero. ¿Sí? Lo vamos a colocar con un ángulo de cero. Y aquí ponemos la amplitud de la resistencia, VR. Con una diferencia de fase de más pi sobre 2, fíjense que hay un ángulo de más pi sobre 2 entre el voltaje en la corriente y el voltaje en L, como indicaba la fórmula. Aquí marcamos la amplitud de BL, el voltaje en la bobina, ¿sí? Con un ángulo de 90 grados respecto al voltaje en la resistencia. Y recordemos que el voltaje en el capacitor decía menos pi sobre 2 respecto a la resistencia, entonces el voltaje en el capacitor se suele marcar ahí con un ángulo de menos 90 respecto al voltaje en la resistencia. Y acá para indicar, la corriente también se puede marcar ahí, como para indicar que tiene la misma fase que el voltaje en la resistencia. Ambas tenían fase cero. Y el voltaje en la fuente es el más difícil de calcular. Se calcula con Pitágoras y el ángulo se puede calcular lo que determina este triángulo. ¿Cómo se hace? Bueno, el voltaje en la resistencia es una de las componentes y el voltaje combinado entre la bobina y el capacitor es la otra componente, el otro cateto del triángulo, si hablamos en términos geométricos. Fíjense que hay que restar porque
debido a cómo están las fases, el capacitor siempre queda hacia abajo, restando al voltaje en la bobina. Entonces, fíjense que BL menos BC me quedaría este lado, esta longitud. BL menos BC sería esa longitud que vamos a marcarlo más fuerte. Ahora lo borramos, pero lo marcamos fuerte para poner énfasis en el triangulito. BR sería el otro cateto, ¿sí? Y la suma al cuadrado de esos dos catetos me da la hipotenusa, que sería B0, el voltaje en la bobina. El voltaje, perdón, en la fuente, a esa fórmula ahora la vamos a ver. Y el ángulo se calcula con alguna de las relaciones trigonométricas, por ejemplo esta que puse acá. Tangente del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El opuesto es BL menos BC sobre BR, que es el adyacente. Bueno, es un poco abstracto esto, ¿sí? Vamos a darle un poquito de tiempo para entenderlo, ¿sí? Esto está bueno, esto que encontré acá, en un link de Wiki, porque vemos esto de los fasores, pero en tiempo real. Me gustó mucho cómo está acá representado. ¿Qué quiere decir el diagrama fasorial? Aquí, esto es un diagrama fasorial. ¿Sí? Representa no el caso de un circuito de RLC, sino es algo más general. Pero lo que estamos queriendo representar es, en realidad, el diagrama fasorial en movimiento. Hay que imaginárselo en movimiento. Aquí, por ejemplo, una de estas ondas podría ser el potencia y otra podría ser el voltaje en la fuente. ¿Sí? O una podría ser la corriente y otra podría ser el voltaje. ¿Sí? Fíjense que cuando una alcanza su máximo, la otra todavía no alcanzó y lo alcanza un poquito después. Simplemente eso es lo que se representa en el diagrama fasorial. Si la diferencia de fase entre una flechita y la otra fuera 90 grados, bueno, cuando una alcanza el máximo, la otra vale 0 y viceversa. Eso es lo que se pretende dibujar en el diagrama fasorial. Hay que imaginárselo girando. Bien. Entonces, amplitudes. Las amplitudes nos referimos, fíjense, por convención vamos a poner voltaje en la resistencia en función del tiempo y BR sin función del tiempo sería la amplitud. Aquí tenemos las amplitudes. Es como una especie de ley de Ohm para la resistencia. Corriente por R, ¿sí? Tiene la ley de Ohm. Para la bobina es I0 omega por L. L es la inductancia, ¿no? I0 es la corriente, también la amplitud, y omega es la frecuencia angular. Y para el capacitor es I0, 1 sobre omega C, donde C es la capacidad, ¿sí? Y se resumen estos, omega L es como si fuera una especie de resistencia de la bobina. Fíjense que tiene la misma forma que esta fórmula. Omega L sería lo que se llama reactancia inductiva, le llamamos XL, es omega L, y tiene unidades de resistencia. Por eso les digo que es como el análogo de la resistencia en la bobina. Y el análogo de la resistencia en el capacitor es 1 sobre omega C, se le llama reactancia capacitiva, o XC, 1 sobre omega C, que también tiene unidades de ohms. Muy bien. Y finalmente tenemos una ley de Ohm para corriente alterna. En vez de ser I por R, es I por Z, donde Z es como el análogo, otra vez, de la resistencia, pero para corriente alterna, que se llama impedancia, que se calcula haciendo el cuadrado de la resistencia más la impedancia, la reactancia total. ¿Sí? Omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Eso tiene que ver con las fases que vimos antes. ¿Sí? Ese menos que está ahí tiene que ver con la fase de menos pi sobre 2. ¿Sí? Entenderlo así, no sé bien cómo esta parte la da Ricardo. Yo cuando la estudié en física, la vimos con números imaginarios. Era realmente, la matemática que había detrás de estas fórmulas era complicadísima, al punto que yo
no entendí lo básico de esa materia, porque me quedó oculto detrás de toda esa maraña de matemáticas. Acá no estamos viendo todo eso, por suerte diría, ¿no? Estamos viendo como la fórmula ya definida, con la desventaja de que no se entiende qué es esto, de dónde sale. Pero bueno, a medida que resolvamos ejercicios, vamos a construir una comprensión intuitiva de por qué es así. Bien, después está lo que se llama el voltaje eficaz, que también lo nombran. El voltaje eficaz es el que vos medís, por ejemplo, con un aparato. Si vos conectás un tester, un aparato para medir el voltaje al enchufe, querés medir el voltaje en un enchufe, bueno, no te va a tirar un valor. Piensen que es un voltaje que oscila. Entonces, sin embargo, cuando vos conectás el aparato, te tira un número fijo. Bueno, ese número fijo que te tira es el voltaje eficaz. ¿Sí? Es como una especie de promedio que hace el aparato cuando mide el voltaje, que se calcula con el voltaje pico, este V0, dividido raíz de 2. Este es el 220. El voltaje eficaz te va a tirar un 220. Es el 220 que tenés en el enchufe. Piensen que el voltaje máximo entonces no es 220. El voltaje máximo que tenemos en nuestras casas es alrededor de 310 volts. Bien, y lo mismo para la corriente. Si querés medir la corriente, el aparato está preparado para medir una corriente promedio, que se llama una corriente eficaz, que se calcula con la corriente pico dividido raíz de 2. Y vamos a ver esto después de la resonancia. Entonces, ahora lo vemos. Pero hagamos ya un ejercicio para empezar a bajar a tierra un poco los conceptos. Tenemos una resistencia de 15 ohms en serie con una bobina de 200 milihenrios o milihenries y un condensador de 100 milifaradios. Se aplica una tensión alterna de 127 volts con una frecuencia F de 50 Hz. Ojo que esta frecuencia F no es la misma que omega. Esta frecuencia F es cantidad de ciclos por unidad de tiempo y omega es la frecuencia angular, o sea que la relación igual es sencilla. Para pasar a omega tenemos que hacer 2pi por F. Nos piden la reactancia del circuito. Vamos a ver qué era eso. La reactancia, acá, bueno, no sé por qué lo tengo así. La reactancia es XL y XC. ¿Sí? Esa es reactancia. Tienen que mirar las fórmulas, pasarse al machete, las fórmulas que vimos, todas las fórmulas que vimos ahí arriba, un montón, pero me piden reactancia, bueno, tengo dos reactancias. ¿Cuál? Bueno, calcular las dos. ¿Cuáles son las dos reactancias que tenés? La de la bobina, como habíamos dicho que era la de la bobina, omega por E. Entonces voy a tener que hacer 2 por pi por 50 Hz, esto sería omega, ¿sí? Por L. ¿Y L cómo lo escribo? Bueno, voy al dato. L era un dato 200 milihenry. O sea, puedo poner 0,2 Henry. ¿Sí? Bueno, hago esta cuenta y ahí está hecha arriba. Bien, 62,83. ¿Qué cosa? Dijimos que esto es como el análogo de la resistencia para la bobina, o sea que tiene unidades de ohm. ¿Sí? Muy bien. Y la otra reactancia que tengo que calcular es la del capacitor, o sea, voy a calcular el XC. El XC dijimos que es 1 sobre omega C. Algunos lo ponen negativo, otros no. El menos siempre está, pero a veces lo ponen directamente afuera. Omega C. Hay que hacer esta cuenta. ¿Sí? Entonces voy a ver si lo puedo hacer. ¿Sí? 1 sobre omega, voy a tener que poner 2 por pi, otra vez por F, 50 Hz. Y C, la capacidad, ¿cuánto es? La capacidad es 100 milifaradios, o sea, 0,1 faradio. 0,1 faradio. Acá, ¿por qué dice a la menos 6? Esto sería microfaradio.
en ese resuelto que está ahí, que no sé, me parece que me lo había pasado Ricardo. Pero acá en el enunciado yo no veo micro, veo mili. O sea, no estoy seguro de cuál es el que está bien. Esto estamos siguiendo lo que dice el enunciado ahora en vivo. Pero entonces no estoy seguro que vaya a dar 31,83. Habría que verificar eso. Pero bueno, no importa, chicos, esa es la cuenta. Después ustedes van a tener tiempo para hacerla en tranquilidad. ¿Sí? Verificar. Estamos viendo qué es cada cosa. Bueno, ese es el punto A, es muy fácil. Es nada más que ir usando la fórmula. Ahora, impedancia es otra fórmula. La fórmula de Z. Z es la impedancia, que es el análogo de resistencia para el circuito. ¿Sí? Calculémoslo a Z. Es esa fórmula que está ahí arriba. Va a ser R al cuadrado. ¿Sí? Esto... ¿Sí? No hace falta que la escribamos de vuelta, ¿no? Vamos directamente a poner los valores. 15 ohms al cuadrado. ¿Sí? Esto al cuadrado, bien, más XL menos XC al cuadrado. Ya los tengo calculados, 62,83 ohms, y en el caso de que estuviera correcto, también la reactancia del capacitor me dio 31,83, ¿sí? Ohms. Esto elevado al cuadrado, calculo, bueno, fuera de la raíz, calculo la reactancia, la impedancia total del circuito. ¿Bien? Simplemente eso. Otra fórmula más. Acá cuando me dice dibuje el triángulo de reactancias, de impedancias, es igual que el de los fasores, pero cada flechita ahora, cada cateto, es esa amplitud. Es la amplitud de la resistencia, por ejemplo, 15 ohms tenía la resistencia. Acá, digámoslo así, la resistencia de la bobina, no se dice resistencia, pero es como el análogo, la reactancia, me dio 62,8, eso lo dibujo en el eje Y, y apuntando hacia abajo, desfasado menos 90 grados, la reactancia del capacitor. Si hago el cuadrado, como hicimos antes, la suma de la resistencia al cuadrado más la resta de los otros dos al cuadrado, me da la impedancia total. ¿Sí? A eso se refiere cuando me dice que dibuje el triángulo de impedancias. O sea, es igual que el de fasores, ¿sí? Pero utilizando las impedancias en lugar de la amplitud del voltaje. Bien. Calcular la corriente máxima, I0, la amplitud de la corriente. I0 sería la corriente máxima o la amplitud, vamos a decirlo así. Voy a aplicar la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Ya está hecho acá, pero la ley de Ohm va a ser un paso anterior. ¿Cuál es la ley de Ohm? Habíamos dicho que la ley de Ohm es que el voltaje, la fuente, es igual a la corriente por Z. Esa es la ley de Ohm. Y por R, bueno, y por Z es ahora. ¿Sí? Despejando I0, que es lo que me piden acá, y simplemente tengo que reemplazar los valores. Creo que esto era 127 volts, y Z, lo calculamos recién, era 34, algo, 34,43. ¿Sí? Bueno, hay que hacer esa cuenta. Eso me da la corriente en amperes. ¿Sí? 127 voy a confirmar que era... Sí. Listo, es un número, me da tantos amperes, esa es la corriente máxima I0. Y después, el desfase entre intensidad y tensión total aplicada. Tensión es voltaje e intensidad es corriente. O sea, tengo que encontrar el ángulo de desfasaje entre la corriente y el voltaje. Es el único ángulo que tengo acá jugando, que es el phi. Fíjense, así es como nosotros definimos voltaje y corriente. Desfasados, un ángulo phi. Me están pidiendo calculate ese ángulo phi. Lo puedo calcular de dos formas. Aquí hay dos fórmulas equivalentes, se deduce una de la otra, utilizando las reactancias o utilizando los voltajes.
¿sí? Cualquiera de las dos. Tengo todos los datos, así que ahora ya lo puedo usar con cualquiera de las dos. Vamos a calcular entonces ese ángulo. Bueno, esto, nada. Fue un bocadillo que habré metido por algo. Entonces, acá calculo, ¿sí? Tangente de phi. A ver si me sale, no le gusta ese, tampoco le gusta, ese más o menos, pero no es el que yo quiero. Bueno, es tangente de phi es, ¿qué es más cómodo? Acá lo tengo con XL, sí, porque no me acuerdo si los voltajes ya los calculamos, pero lo podemos hacer con la fórmula de las reactancias, la que está ahí arriba, XL, 62,83 menos 31,83 omega, dividido la resistencia que eran 15 ohms. Según esa cuentita que está ahí arriba, me da 2,06 unidades adimensionales, ¿sí? Pero tengo que hacer ahora arco tangente de eso, ¿sí? Esto va a ser arco tangente de 2,06. ¿Sí? Aparentemente da ese resultado que está ahí arriba, de 4,18 grados. Bien, muy fácil esto, muy fácil, ¿sí? Es aplicar las fórmulas. O sea, lo estamos haciendo para saber qué fórmulas usar y que realmente sea eso, ¿sí? Pero de esto se trata el ejercicio 1, de ir más o menos memorizando esas fórmulas. Y el diagrama fasorial es igual al diagrama de impedancias, pero utilizando los voltajes. Entonces vamos a hacer el diagrama fasorial. Ya lo vimos, es muy parecido, ¿sí? En donde tengo que poner el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina, menos el voltaje del capacitor. ¿Cómo se calcula? Se calculan esas tres cosas con las fórmulas que tenemos para calcular esas amplitudes. I por R para la bobina, acá ya está hecho, mejor. I0 omega L para la inductancia, me da 230. Entonces voy colocando los valores. La resistencia me dio 55,2. Tengo que hacer un cateto de 55,2 de largo. Para la bobina tengo que hacer un cateto arriba, una línea de 231,2. ¿Sí? Si lo quiero hacer en escala, va a ser 4 veces más larga que esta, aproximadamente, que la de la resistencia. Y la del capacitor me dio 117,1 volt. Estas tres fórmulas, recuerden, están en el machete de arriba. Son las fórmulas para calcular la amplitud del voltaje en los tres elementos. Esta me dio 117,1 y la tengo que dibujar para abajo. Siempre va para abajo el capacitor desfasado menos 90 grados. Bueno, y el voltaje en la fuente debería ser la suma al cuadrado de los catetos, donde uno de los catetos es R y el otro es la resta entre el voltaje de L y voltaje de C. Esta fórmula que está acá, pero acá no me gusta. Eso seguro lo sé porque no tenía la... Acá no tengo el editor de ecuaciones, pero vamos a hacerlo más prolijo. Esto es raíz BR cuadrado más BL menos BC al cuadrado. Debería dar, esto después verifíquenlo, el voltaje en la fuente. Es dato, ¿sí? Debería dar 127, pero sería una forma de verificar que estemos haciendo bien, que esté cerrando, que no haya ninguna cuenta mal en el medio. Y el ángulo que correspondería a estos valores, fíjense que aquí ya tenemos todos valores, se puede calcular este ángulo, pero me va a dar lo mismo que lo que me dio al calcularlo por la otra fórmula. Creo que era 64, algo. ¿Sí? Como 18. Bien. Bueno, metódico esto, muy mecánico. Yo creo que es la práctica que menos me gusta, esta, porque no se puede pensar mucho en esta práctica.
pero no se puede dejar de dar tampoco el tema. Tenemos un problema. Yo cuando daba esta materia tenía ese problema. No quería dar esto, pero lo tenía que dar, porque corriente alterna, ya les digo, es un tema importante. Una noción de lo que es hay que dar. Bueno, el ejercicio 2 es muy parecido al primero, se los dejo a ustedes para que lo hagan, por calcular distintos, igual, ¿no? Lo mismo. Hagamos el 3, que tiene un poquito de una variante, y ya nos piden el circuito en resonancia, que eso no lo vimos, eso es interesante, nombremos eso. Entonces vamos a hacer el 3. En la figura se representa un esquema eléctrico donde a los 3 elementos pasivos conectados en serie se le aplica una fuente de tensión alterna senoidal. ¿Sí? Tenés una resistencia, un capacitor y acá una bobina, ¿sí? Al costadito, con una fuente de voltaje alterno. Y vamos a ver qué piden. Valor de la pulsación omega. Bueno, omega, para que el circuito entre en resonancia. Vamos a ver ahora qué es resonancia. Y valor eficaz de la tensión de la fuente para que el amperímetro marque... Bueno, ahora lo vemos, el segundo ítem. Miremos qué es resonancia. Ese concepto es muy importante porque es un concepto que se da en muchos campos de la física. En particular se da aquí en circuitos de corriente alterna. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuándo hay resonancia? Resonancia vos tenés cuando la corriente es máxima, la máxima que puede haber. Fíjate, ¿cuándo la corriente va a ser máxima? Y bueno, si la despejás de la ley de Ohm, como hicimos en el ejercicio anterior, la corriente es voltaje en la fuente, V0, sobre la impedancia. Y fíjate, me queda esta fórmula. Esto lo borramos un cachito. Acá me queda esta fórmula, así lo pensamos. V0 sobre la impedancia, que era esa fórmula con la raíz. Entonces, fíjense que acá hay una resta, y dependiendo de los valores de omega, este número va a cambiar. O sea, ¿qué es lo que yo tengo fijo en el circuito? Lo que tengo fijo en el circuito son los componentes. La fuente, por un lado, el valor del voltaje. R, el valor de la resistencia, es una resistencia física real que está ahí, que no la voy a cambiar. Una bobina que no la cambio y un capacitor que no lo cambio. ¿Qué es lo que puede cambiar en estos circuitos? Es omega. La frecuencia de la corriente, la frecuencia del voltaje es lo que voy a poder cambiar. Y si cambio omega, fíjense que este valor que está acá va a ir cambiando, por supuesto. Y va a ser un momento en que toda esta expresión alcance su máximo. En ese momento el circuito va a entrar en resonancia. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Miren la expresión matemática. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es la condición para que esta expresión tenga un máximo? ¿Cómo lo plantearían? ¿Cuándo es máxima esa expresión? ¿No hay ideas? Fíjense, una ayuda. Acá tengo una división. Una división es máxima cuando el denominador es mínimo. Lo de arriba no cambia, es el voltaje, la amplitud del voltaje. Ahora, ¿cuándo es mínimo el denominador? Nada. Que omega tiende a 0. A ver, si omega tiende a 0, pero fíjate que acá tenés un omega dividiendo. Si omega tiende a 0, es cierto, se te va a 0 el primer término, pero el segundo de esta resta se te va a infinito. O sea que omega tendiendo a 0 no. Y omega tendiendo a infinito tampoco, porque se te va a infinito este y se te va a 0 el otro. O sea que el máximo está en algún lugar intermedio,
algún valor intermedio de omega, fíjense que, como acá hay una resta, si esta resta diera 0, si se anularan esos dos términos entre sí, ahí tendríamos el valor mínimo del denominador. Porque r cuadrado va a ser una cosa positiva y siempre va a valer algo, que son tantos ohms cuadrados. Ahora, si lo mínimo que podemos hacer valer esto es 0, porque acá también tenemos un cuadrado, ¿sí? Y si esta resta fuera algo negativo, al elevarlo al cuadrado se transforma en positivo. Entonces, lo mínimo que puede valer este segundo término es 0. Entonces, esa es la condición de resonancia. Cuando estos dos términos se anulen entre sí, es decir, cuando sean iguales, omega L sea igual con 1 sobre omega C, vamos a tener resonancia. Eso es lo que estaba escrito acá, volvamos a eso. La corriente de resonancia, la corriente o máxima, podemos decir. No, vamos a decir resonancia porque máxima lo reservábamos para la amplitud. La corriente de resonancia se da cuando omega L menos 1 sobre omega C es igual a 0. Se me anula este segundo término. Despejando de esa relación, ¿sí? Ahí quedó muy grande y se fue fuera de los márgenes de la hoja. Despejando de esta relación, omega, fíjense, muy sencillo, da esta relación. El omega de resonancia es 1 sobre raíz de LC. Si vos le das esa frecuencia al circuito, si lo alimentás con esa frecuencia, el circuito se te dispara. ¿Sí? Circula mucha más corriente que con otro valor de omega, aunque el voltaje sea el mismo. Estamos siempre acá con el mismo voltaje, con el mismo V0. Lo único que estamos variando es la frecuencia de la corriente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el I0, que es la amplitud de la corriente, tiene un valor máximo para un determinado omega, que es el omega de resonancia, y después vale siempre algo menor que eso. O sea, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? En donde si el circuito lo alimentás con justo esta frecuencia, la corriente en el circuito explota. Se hace muy grande. ¿Sí? Si lo alimentás con una frecuencia diferente, el circuito tiene una corriente menor a la de la resonancia. Esto tiene una aplicación muy concreta, por ejemplo, en la radio, ¿sí? Que es, por ejemplo, si vos tenés, no sé, en FM, 100 MHz, ¿sí? 100 millones de Hz. Esta es la frecuencia de la radio, ¿sí? Piensen que vos tenés un aparato de radio, las antiguas radios son un circuito RLC, tal cual como estamos viendo ahora. Y lo que vos hacés al mover el viejo dial, al mover la perilla de girar, de buscar la emisora, lo que estás haciendo es en realidad adentro de la radio moviendo las placas de un capacitor, separando y alejando las placas del capacitor del RLC que está ahí adentro. O sea, si vos estás moviendo las placas del capacitor, ¿sí? Estás cambiando la frecuencia de resonancia del circuito, porque estás cambiando este parámetro. Fíjense que el omega de resonancia lo habíamos escrito así. Omega de resonancia lo habíamos escrito 1 sobre raíz de LC. Si vos cambiás el valor del capacitor, la frecuencia de resonancia del circuito cambia, por supuesto, de acuerdo a esta relación. Entonces, a vos lo que te interesa es hacer que el circuito de la radio tenga exactamente la misma frecuencia de resonancia que de la emisora. Lo voy a decir mejor. Te interesa que la frecuencia de resonancia sea la misma frecuencia que de la emisora que querés captar. O sea, en el aire, imagínate esto, en el aire están todas las frecuencias de todas las radios. No está solamente FM 100, la que vos querés escuchar. Están todas. Todas las radios están en el aire. ¿Cómo haces que tu circuito enganche solamente esa que vos querés escuchar, haciendo que tu circuito resuene
en la frecuencia de la radio que vos querés escuchar. Cuando tiene la frecuencia de resonancia en esta frecuencia, la corriente que genera esa frecuencia se hace mucho más grande que las que generan las otras frecuencias. Entonces, no es que no están las otras, pero no se escuchan porque generan una corriente muy baja. ¿Sí? Solamente vas a escuchar la que corresponde, la que coincide con la frecuencia de resonancia. Eso me gusta de esta parte porque es una linda aplicación de circuitos de corriente alterna. A la hora de calcularlo, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente para calcular la resonancia es usar directamente 1 sobre raíz de LC, que es lo que se deduce despejando aquí. Ya está hecho esto. Teníamos los datos de L y de C. Sí, estaban en la figura. Un henrio y un microfaradio, ahora sí. Entonces, bueno, 1000 1 sobre segundo es la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Muy bien. ¿Y después qué pedían? Bueno, la impedancia ya lo vimos. Pero en resonancia, fíjense, esto es interesante. En resonancia dijimos que justamente la condición de resonancia es que este término es 0, porque omega L es igual a 1 sobre omega C. Entonces, si estás en resonancia, pones un 0 acá, y se cancela la raíz con el cuadrado de la resistencia, o sea que la impedancia en resonancia es igual a la resistencia. ¿Sí? Muy bien. Sigamos la otra parte porque nos pedía algo del valor eficaz, que eso no lo usamos todavía. Fíjense, a ver, me dice, valor eficaz de la tensión para que el amperímetro marque 10 amperes eficaces cuando el circuito se encuentra en resonancia. ¿Qué es todo eso? Valor eficaz de la tensión para que el amperímetro marque 10 amperes eficaces cuando el circuito se encuentra en resonancia. Acá lo que tengo es un amperímetro, que es un aparatito para medir la corriente. Quiero que ese aparatito marque 10 amperes eficaces. ¿Sí? Y el voltaje eficaz es dato. No, es lo que pide. Y el dato es que el circuito está en resonancia. Me piden B eficaz. Y me dicen que el circuito está en resonancia y que la corriente eficaz son 10 amperes. Entonces, si yo tengo la corriente eficaz, que son 10 amperes, voy a la fórmula, esta es la fórmula que vimos en el machete de arriba, y calculo I0, que es lo que me entra en las otras fórmulas. Entonces, despejo primero la amplitud de la corriente. Raíz de 2 por I eficaz. ¿Sí? Raíz de 2 por 10. Eso es el dato del enunciado. ¿Sí? Y luego calculo el voltaje con la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Por qué uso esto? Habíamos dicho que en realidad la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna es V0 igual a Z por I0. ¿Sí? Pero vimos recién que como esto está en resonancia, ¿sí? En resonancia, Z igual a R. Eso es lo que vimos recién. Entonces, pensé que esta fórmula, la ley de Ohm para corriente alterna, en vez de Z puedo poner R porque estamos en resonancia. Y R era dato. Acá pongo I0. ¿Sí? I0, ¿cuánto da? Bueno, raíz de 2 es 1,41 y I eficaz eran 10 amperes. Entonces, esto me va a dar 14,1 amperes. Entonces, aquí directamente saquemos esto, 14,1 amperes. ¿Sí? Por la corriente que es dato, me da 141 volts. Lo que acabo de calcular acá es V0, la amplitud del voltaje. Pero ahora me pedían el voltaje eficaz. Bueno, voy otra vez a mi machete. Voltaje eficaz era V0 sobre raíz de 2. Y hago la cuentita.
¿sí? $100 volts. Bueno, 3, está bien. El 4 no, está esto de receptor, lo habíamos sacado. El 5 sí lo pueden hacer. Es igual que el anterior. Ese se puede hacer. El 6, yo en realidad la clase pasada pensaba llegar hasta acá. La clase pasada que no tuvimos. Y la clase de hoy, dejar para la clase de hoy el ejercicio 6, que es mucho más difícil, y el 7, que son ejercicios como los que aparecían en los parciales. Pero en realidad Ricardo hoy me dijo, llegá hasta donde llegues. No sé, me dijo que no va a tomar tercer parcial, esa monografía. Entonces no sé hasta qué punto seguir avanzando con estos ejercicios les va a servir a ustedes. No lo sé. Hagamos hasta acá, que por lo menos ya tienen un pantallazo. Lo que viene ahora, no hay conceptos nuevos, ¿sí? Pero hagamos hasta acá. Si es necesario que sigamos avanzando con esto, hacemos una clase más. Me avisan y no tengo problema. No sé en qué consiste esa monografía, les digo, si va a ser sobre los temas de este parcial. ¿No les dijo nada de eso? Sí, los temas para elegir para la monografía nos lo mandó en el mail. Eran instrumentos ópticos y el otro creo que era, a ver, acá lo tengo, lentes delgadas y el otro tema, instrumentos ópticos. O sea, podíamos elegir uno de esos dos. Ah, bueno, gracias Camila. Entonces no, ni siquiera esto entra en los temas de la monografía. Pero tampoco me dijo que diera nada de óptica. O sea, ahí es donde me ofrezco, si ustedes necesitan algo de la parte de óptica, de lentes, cuando estén haciendo la monografía, me avisan y arreglamos una clase con los que estén, con lo que necesitan, o me preguntan directamente por mail. No sabía que estos eran los temas. Pero bueno, hagamos eso. Perfecto, profe. Bueno, chicos, entonces me despido, no sé si definitivamente, pero bueno, un gusto conocerlos y ya les digo, lo que necesiten, porque todavía no termina el año. Me sorprendió cuando me llamó Ricardo hoy, que era la última clase, me sacó de los planes, pero estoy dispuesto a atender consultas, una clase adicional si es necesario. Así que me avisan. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe, un gusto igualmente. Perfecto, profe. Igualmente, chicos. Gracias, profe. Un placer. Nos vemos. Un Hasta la placer. próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.